Qué bueno es poder estar juntos y gozarnos en sabernos hijos de Dios. Vamos a iniciar dando gracias y considero que todos venimos listos para comer pan vivo, ¿no? Vamos a dar gracias. Padre amado, es con gozo en nuestros corazones que venimos a tu mesa, donde tú sirves el pan vivo, que es Jesús, la palabra viva, eterna, poderosa, incambiable. Gracias porque hoy podemos sabernos y vamos a recibir verdad, a que tú hables al espíritu de cada uno de nosotros, espíritu, dándonos revelación de tu verdad, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Eres poder, Padre, para hacerlo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ocupamos no solamente hoy, pero hacia adelante, por el tiempo que el Espíritu Santo guíe, a entendernos en la provisión de nuestro Padre. Y para ello vamos a Efesios, el capítulo 1, y vamos a leer aquí una parte del capítulo. Quiero empezar en el versículo 3 hasta el versículo 14, Efesios 1, 3 al 14. Te invito a que siempre tengas tu Biblia presente y que aprendas a escuchar al Espíritu Santo a través de la Escritura, porque Él es el único que puede darnos el entendimiento y la fe para creer lo que Dios nos da. Efesios 1, versículo 3, dice: Bendita el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuese santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que meramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra acción, y habiendo creído en él, fuís sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las armas de nuestra herencia a la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bueno, este es un pasaje enorme, lleno de verdad, y que cada hijo e hija de Dios necesita ocuparse de recibir. Quiero recordarles que en la
En la vida divina, todo nos ha sido dado, pero esa dádiva no va a funcionar en tu vida a menos que tú te ocupes de recibir. Y por eso uno de los aprendizajes más importantes que tú y yo podemos ocuparnos de aprender y de asegurar que seguimos aprendiendo, que eso se perfecciona en nuestras vidas, es el asunto de aprender a vivir recibiendo. Y solo como paréntesis para poder ocuparnos de lo que vamos a recibir el día de hoy es, ten la imagen para que entiendas de por qué el recibir es una constante de una lámpara o del dispositivo que estás usando para conectar sesión. Todo esto, todos los aparatos eléctricos, si dejan de recibir la corriente que les permite operar, dejan de operar. ¿Cierto? Entonces si tenemos el switch, como le decimos, o el interruptor de la luz se apaga. ¿Por qué? Porque ya no le estamos permitiendo que reciba energía que permite que alumbre, ¿no? De la misma manera, si yo dejo de recibir, lo divino deja de fluir en mi espíritu y no puedo vivirlo, porque yo no lo puedo fabricar. Dios tiene que vivir suministrando, yo recibiendo, y entonces la vida divina opera en cada uno de nuestros corazones y desde allí hacia todo lo que somos y todo lo que vivimos. Este es el orden, esta es la manera en que la vida eterna nos es dada. Ahora, regresamos a Efesios capítulo 1 y hemos hablado de diferentes aspectos de esta porción de la Escritura, pero vamos a llegar al versículo 13 y 14 el día de hoy para entendernos en algo maravilloso que Dios quiere que recibamos y vivamos. Y para llegar allí, tenga presente lo que Dios declara, que Él antes de la fundación del mundo nos escogió en su corazón. Dios te escogió a ti, me escogió a mí, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos adoptados. Ahora, eso no quiere decir que Dios eligió a algunos y dijo a otros, a ti no te voy a adoptar. Lo que Dios escogió es hacer posible que todos los que recibamos a Jesús podamos venir y recibir la adopción de hijos, que es lo que nos dice en esta escritura. Y de ahí vamos a partir, que si tú has elegido recibir la adopción de hijo, la adopción de hija de Dios, entonces necesitas entender la provisión de tu Padre para que tú puedas transicionar de la vida como huérfano en tu espíritu, sin tener una relación familiar con Dios, donde Él es papá y tú eres el hijo o la hija, a la vida como hijo o hija de Dios. Esta transición es lo que debe ocuparnos y ser el enfoque y la razón de nuestra existencia. Antes de ser hijos, teníamos que ocuparnos de cómo sobrevivir, de cómo lograr, de cómo ser alguien, etc. Todas las cosas que consumen la existencia de los seres humanos. Jesús nos dice a los hijos, en Mateo capítulo 6, dice, tu vida ya no es así.
Ahora busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es una enorme transición de la existencia humana que opera bajo un estado de maldición a la existencia divina que opera en un estado de bendición absoluta. Enorme transición. La maldición que opera en la raza humana es: tú tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente, tú tienes que eh, defenderte, tú tienes, en fin, hacer por ti mismo. Entonces Jesús dice, date cuenta quién es tu papá ahora. Mira a las aves del cielo. Ellas no siembran, no cultivan los campos, pero tu papá, vuestro padre, dice Jesús, las salí todas. Mira las flores del campo. Ellas no tienen teles donde producen y se hacen vestidos. Vuestro Padre las viste a todas con mayor gloria que la de los más ricos y pudientes, y usó a Salomón como ejemplo, el rey Salomón. Entonces, este asunto de poder entendernos en nuestra nueva existencia como hijos de Dios es lo que debe de ocuparnos y en lo que debemos invertirnos si vamos, repito, a transicionar de una existencia humana a la existencia divina, que es el tener vida eterna. Bueno, vamos a trabajar en tener una base desde la cual entender lo que hoy Dios quiere darnos a todos. Y tenemos que iniciar con especificar por qué hablamos de transiciones. Una transición es el pasar de un lugar a otro, de un estado a otro, de una condición a otra condición. La transición es el proceso entre los. Ahora, cada uno de nosotros nacimos sujetos al legado adámico, o sea, a la naturaleza humana que nos fue dada, se puesta sobre nosotros. Y en primera de Pedro 1:18, el Espíritu Santo dice que de las acciones de Jesús fue redimirnos nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Esa redención operada por Jesús es para darnos libertad del estado de la existencia que marca la acción humana. Tenemos entonces que partir de ese fundamento de la verdad de ser redimidos, libres de la esclavitud que es la existencia humana. ¿Por qué es una esclavitud? Vamos a ver detalles en un momento más, pero por favor caminen conmigo esta secuencia, porque nadie puede transicionar de la condición humana a la existencia de la vida eterna si no se ocupa de recibir la verdad de lo que Dios ha hecho a tu favor. Entonces, lo que Cristo hizo fue pagar el precio con su propia vida para darte libertad de una condición de esclavitud que tú no quisiste. Regreso a 1 de 1:18 y 19, donde dice que Él nos redimió de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. ¿Sí? Y no lo hizo con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Esa redención nos permite a ti y para ahora lo que estaba completamente vedado a nosotros, participar de la naturaleza de Dios.
Y esa participación ocurre porque cuando venimos a Jesús, cuando cada uno de nosotros venimos a la decisión de recibir a Jesús, Dios se ocupa de renacernos. Esta acción de Dios es la base sobre la cual toda tu existencia necesita operar. Porque muchos vivimos bajo una noción incorrecta y en realidad un engaño. Un engaño que presenta el Evangelio, que sencillamente quiere decir la buena nueva de Dios a los hombres, pero lo presenta torcido. Y les digo a qué me refiero. Lo presenta con esta ponencia, que Cristo vino a morir por tus pecados y los míos y los de todo el mundo, y que esa es la redención. Pero que tú y yo seguimos siendo pecadores, porque somos unos. Y en consecuencia, entonces, ese entendimiento incorrecto de la redención te sujeta a continuar bajo el yugo de esclavitud, sujeto a la herencia, al legado adámico, a la naturaleza de Adán corrupta. ¿Por qué corrupta? Lo he explicado. No, cuando pienses en corrupción, no pienses en la acción de alguien que está robándole a otros, sino piensa entre la comparación de cómo Adán y Eva fueron creados a cómo ellos resultaron cuando eligieron rechazar a Dios en sus vidas. Eran hechos a la imagen de Dios y resultan sin la imagen de Dios, sujetos a muerte, sujetos a pecado, sujetos a temor y bajo la potestad del diablo. Ese es el estado de corrupción que Adán y Eva le heredan a todos. Romanos capítulo 5, verso 12. El Espíritu Santo nos dice allí, de manera que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces puedes ver en esa escritura qué ocurrió. El pecado entra un hombre y pecado la consecuencia, la muerte. Y de ahí esa consecuencia le toca a todos sus descendencias, porque todos resultan sujetos al pecado. Bueno, la intervención de Dios es redimirnos de esa esclavitud. Si la redención no arreglara el corazón del problema, sencillamente las consecuencias, entonces sería una redención mediocre, débil, impotente para arreglar el problema. Y esa no es la salvación de Dios. La salvación tiene que entenderse como la libertad absoluta de la naturaleza humana en ti, para que tú ahora, libre de ella, puedas participar como hijo legítimo de Dios en la naturaleza divina. Es la única verdad que Dios nos comparte y nos imparte. Entonces el aceptar o de recibir, el acto de recibir,
esta verdad te permite la base para transicionar de la existencia humana a la vida eterna, que no es futura, es presente. Dios te la quiere dar ahora. Quiere que disfrutes de su vida en ti ahora. Pasa a otro aspecto de esta base sobre la cual vamos a comprendernos la provisión de nuestro Padre. Esta primera transición, que es pasar de muerte a vida, de condenación a bendición, de esclavitud a libertad, y de ser hijos de Adán a ser hijos de Dios, es operada por Dios en ti cuando tú decides recibir a Jesús en tu corazón. Vamos a tener presente que cuando Dios está haciendo las cosas, Él las hace de acuerdo a su capacidad para hacerlas. Él no está trabajando en ti y en mí de acuerdo a mi capacidad o la tuya. Él ha intervenido para hacer las cosas de acuerdo a su divino poder. Y entonces la obra de Dios en tu ser, cuando tú vienes a Jesús, tú recibes a Jesús en tu corazón y no le pones límites diciendo nada más te recibo de una manera o te recibo de aquella, sino que le recibes para que Él te dé vida eterna, que es la oferta de Jesús. Él dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cuando tú recibes a Jesús, Dios ahora hace un trabajo eterno en ti. Y ese trabajo es hacerte nacer de nuevo. O sea, hacerte una nueva persona. Esa acción de Dios es lo que a ti te permite transicionar. Porque Dios te recibe en el estado en que vienes. Cuando yo vine a Jesús, vine como descendiente de Adán, como ser humano, como sujeto a la naturaleza humana, como pecador. Lo mismo que tú. Y que cada persona que venga a Jesús. Ahora le toca a Dios darme una nueva existencia. Y vamos a empezar escuchando a Dios en 2 Corintios 5:17, donde Él nos dice de manera, lo voy a personalizar, Dios diciéndonos a ti y a mí, de manera que si ahora estás en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas, lo que fuiste antes, ya pasó. Y ahora todo en tu vida es hecho nuevo. Ahora, por favor, considera al que habla, no a mí, por supuesto, Dios. Cuando escuchamos personas hablar, siempre medimos, ¿será? ¿Le creo? ¿Será capaz, etcétera, cierto? Pero cuando tú te ocupas de escuchar a Dios, necesitas decidir en tu corazón si le crees capaz de hacer realidad en tu vida sus palabras. Y lo que me encanta de Dios es que Él habla tan exactamente, nunca vagamente, sino siempre perfectamente. Describe, establece lo que va a hacer o lo que ya hizo. Y en este caso es algo que declara hecho. De manera que si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron.
Y ahora todo en tu existencia, todas son hechas nuevas. Eso habla de un proceso en marcha, basado en que ya no eres quien eras, quien fuiste, sino que ahora eres una nueva criatura. Bueno, por favor, permítele al Espíritu Santo mostrarte en este momento si eso ya se registró en tu conciencia. Si cuando tú te ves, cuando te veas en el espejo de tu conciencia, te veas como una nueva persona. Te crees una nueva persona, te sabes una nueva persona, o todavía no. Porque mira, la relación, la única relación que Dios va a desarrollar contigo es en base a nueva persona. Y todas las personas que siguen insistiendo que Dios se relacione con ellas en su vieja existencia, tienen un gran problema. Porque Dios no tiene interés en desarrollar una relación con una persona incapaz de conocerle, de comprenderle y mucho menos de tener comunión con él. Y por eso todas las premisas concebidas por los hombres en este contexto que se llama religión, que es el intento del hombre por religarse con Dios, son vanas. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más grande que rebasa todo eso. Algo que Dios en ti. Repito, la primera obra de Dios en vida. Cuando vienes a Jesús es hacer nacer de nuevo. Hacerte una nueva persona. Vamos a escucharlo en otra escritura, que es Primera de Pedro, el capítulo 1. Perdón, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Citamos los versos anteriores a esto, versículo 18 y 19, donde dice que Cristo te redimió de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres con su propia sangre. ¿Pero qué sigue? Pues, por favor, considera esto. Si vamos a ponerlo en el ejemplo de una persona encarcelada, ¿de acuerdo? Porque tiene una deuda legal y termina en la cárcel encerrado o encerrada. Y entonces la redención sería el acto de absolver su deuda para que pueda salir libre de la prisión. Eso lo entendemos, ¿verdad? Claramente. Pues vamos a suponer que llega el que salda la deuda y la deuda está pagada, ¿verdad? Y le abren la puerta a la persona y le dicen, estás libre. Y la persona no quiere salir de la cárcel. Se quiere quedar allí. No transiciona de esclavitud a libertad. Digamos, pues es absurdo. ¿Quién se va a querer quedar allí? Pero ¿qué pasa cuando tú y yo seguimos atorados en el estado de esclavitud en que nacimos y no queremos salir de allí?
para vivir la libertad que nos ha sido dada de la naturaleza humana. Porque estamos creyendo este engaño, esta idea barata de que la redención de Dios es mediocre. Que sí, Jesús vino a morir por mis pecados, pero yo sigo siendo pecador. ¿Y qué hace un pecador? Pues un pecador peca. ¿Sí? No tenemos que disfrazar el problema, ¿no? Es su naturaleza, es lo que hace. Y la solución de Dios es, bueno, ir al corazón del problema y hacer nuevo. Y vamos entonces a ver la obra de Dios, de hacernos reír, no de simiente corruptible, dimos de simiente corruptible, vean, sino de simiente incorruptible. ¿Qué simiente es esa? Pues vamos a primera de Juan, ahora el capítulo 3, y vamos a versículo 9. De hecho, vamos a leer el versículo 8 como preámbulo al versículo 9. Y miren, en las sesiones tenemos que abreviar el tiempo y leer versículos específicos, pero en tu inversión personal de conocer la verdad, y espero que así vivas, ocupada en conocer la verdad y no depender nada más de una sesión dominical para oír un poquito y llevártelo un poquito mejor y seguir en el absurdo de que a Dios se le visita semanalmente, ¿no? Eso no es así. Dios quiere vivir su vida contigo en tu espíritu 24/7, y por eso estas sesiones se llaman Ágape 24/7, porque debe ser una comunión continua que tú eliges vivir con Dios todo el tiempo, sin interrupciones. Tenemos el gozo de estas sesiones, pero el chiste es la ciencia 24/7, que Dios quiere dar constantemente. Juan 3, 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, yo no sé si tú ya confrontaste esta verdad respecto a ti. Decimos, está muy dura, es que es la verdad. Cuando yo vivía practicando el pecado, era del diablo. Eso aquí lo dice Dios. Porque estaba haciendo las obras del diablo. Y ahí está el terrible engaño de decir, yo creo en Cristo, pero sigo siendo pecador. Pues, ¿en qué Cristo crees? Porque el Cristo verdadero vino a redimirte de esa esclavitud. Vamos a leer el versículo 9 ahora. Porque dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer en tu vida y en la mía las obras del diablo. ¿Cómo? Fíjense, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo voy a leer en forma persada. Yo que soy nacido de Dios, no practico pecado. Por la simiente de Dios permanece en mí y no puede pecar porque he nacido de Dios.
Estas son palabras mayores, porque son palabras de Dios. Y estas se cumplen en el poder de Dios, en la vida de los hijos que le creen a Dios. ¿Sí? De eso se trata el ser hechos hijos de Dios. Entonces, es tan importante para ti y para mí conocernos en esta verdad, renacidos de la simiente de Dios. En otras palabras, hechos hijos naturales de Dios. Porque cuando hablamos de la adopción, no podemos quedarnos con el concepto humano de adopción, donde si alguien me adopta, terrenalmente hablando, no soy su hijo legítimo. No nací de esos padres. Me reciben en su familia, se forma el corte dictamina, vengo a ser parte de esa familia que tiene derechos de hijo. No soy hijo natural. Dios tiene hijos postizos. Por eso la noción de todos somos hijos de Dios. Perdóname, no. Para ser hecho hijo de Dios o hija de Dios, tienes que nacer de Dios. Y es precisamente lo que dice, porque Él es capaz de hacernos nacer de nuevo de su propia simiente. Bueno, vamos un poquito más profundo ahora, a ver cómo es que Dios opera este nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Porque todo lo demás va a funcionar en tu vida, va a funcionar en base a quién tú eres, a quién tú crees que eres. Si le crees a Dios, vas a vivir basado en sus obras en ti. Lo que Dios ha venido a hacer en tu vida y a hacer de ti. Y si no le crees a Dios, vas a continuar viviendo en base a tus capacidades y a lo que otros han hecho en tu vida. Yo le llamo a esa vida una vida de víctima. Fuimos víctimas de Adán y toda su tendencia. Pero no tenemos que serlo, porque Dios intervino y ha hecho algo maravilloso. Entonces vamos más profundo. Vamos a Romanos el capítulo 6. Porque aquí está en detalle cómo Dios nos hace renacer. Voy a leer desde el primer versículo, lo voy a leer como está escrito en plural, pero te invito a que tú lo hagas tuyo, lo personalices. Dice, ¿qué podemos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna era. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Viene la pregunta, ¿cuándo morimos al pecado? Dice el Espíritu Santo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por favor, considera que nada aquí habla de algo futuro, sino habla de algo hecho. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahí tienes transición. Vamos a entender este asunto del bautismo. La palabra bautismo en el lenguaje divino habla de eso uno, ¿sí? Y aquí habla que cuando somos bautizados en Cristo, entonces, para que tú y yo renazcamos, tenemos primero que ser incorporados a Jesús. Y esto es algo espiritual, algo que Dios hace espiritualmente. Pero esta unión con Jesús ocurre en un momento nada más, un momento específico de su tiempo aquí en la tierra, y es en el momento de su muerte. Vamos a entender ese momento en su muerte, porque ese es el punto de ingreso. Es el único lugar disponible para que un ser humano, hijo de Adán, esclavo de corrupción, sea unido a Jesús. No puede ser unido a Jesús en ningún otro lugar, en ningún otro momento, de ninguna otra manera. Tiene en el punto de su muerte. Porque Jesús no nació a la naturaleza humana. Jesús fue concebido por Dios, el vientre de una mujer, María, pero no fue engendrado por un varón humano, sino fue engendrado por Dios. Entonces, la naturaleza de Jesús, siempre, eternamente, aún en su existencia terrenal. Él vive entre los seres humanos, manifiesta la enorme diferencia entre las dos naturalezas y se ofrece a sí mismo en pago o redención por nuestra condición. Y cuando es clavado en la cruz, allí es hecho maldición. En Colosenses dice, por nosotros le hizo maldición. Por nosotros le hizo pecado. En Isaías el capítulo 53 nos da el detalle. Y dice allí que Jehová, el Padre, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, en la cruz Jesús pasa de ser santo, incorruptible, a ser hecho pecado. Y en ese estado de pecado es que Él muere, porque lo que ocurre es el juicio sobre el pecado. Y la paga del pecado es esa muerte está pagada, ese pecado está pagado en Jesús. Ahora, ese estado de pecado es el único punto de ingreso para un pecador a Jesús. Es el lugar donde Dios te bautiza. Esto es importantísimo, que de otra forma siempre traemos esta mezcla de entendimiento que se llama confusión, de cómo es posible que un Dios santo, incorruptible, se relacione conmigo, pecador. Pues no es posible. Y puedes ver la distinción en lo que era el antiguo pacto. Nadie tenía acceso a Dios. Era imposible.
Entonces, cuando aquí en Romanos 6 dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. El destino de esa unión que Dios hace de mi ser humano con Jesús en el punto de su muerte es para que muramos juntos y yo deje de ser la persona que fui y él me haga renacer. ¿Sí? Miren lo que aquí. Lo voy a leer otra vez, versículo 4. Personalizado ahora, porque soy sepultado juntamente con él para muerte, por el bautismo. ¿Con qué fin? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. ¿Te das cuenta? No, a ver, vida nueva si la vida vieja continúa. Puede haber nueva creación si la vieja creación continúa. No puede haber hijos de Dios si sigo siendo hijo de Adán. Y esta es la obra de Dios. Esto es lo que la salvación implica. Entonces, versículo 5 dice, porque si fui plantado juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seré en la de su resurrección. Sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que mi cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esta es la descripción más profunda, más exacta del nuevo nacimiento. Hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Simiente de Dios. Y eso se operó el día que tú le abriste tu corazón a Jesús, le recibiste en ti, Dios instantáneamente te bautiza en la de Jesús para que muera tu viejo hombre, tu vieja persona, termine allí y tú puedas ser una nueva persona. Ahora la relación que Dios va a tener contigo es en base a esa nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Ya no, la vieja persona es esclavo. La nueva persona es libre. La vieja persona es corrupta, es mortal. Vive bajo maldición. La nueva persona es hijo o hija de Dios. Y ahora esa nueva creación es sellada como hijo o hija de Dios por el Espíritu Santo, que te es dado en garantía. Y estoy regresando a Efesios capítulo 1, versículo 14, donde Dios te dice que el día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que Él te da en garantía de que va a cumplir toda su promesa en tu vida hasta que tomes posesión de la herencia que como a hijo, hija de Dios te corresponde. Y voy a terminar esta parte que me corresponde a mí entregarles hoy diciendo esto. De esto se trata nuestra vida,
mis hermanos y hermanas, de conocernos y probarnos hijos de Dios, sabiendo recibir los vicios divinos que el Espíritu Santo viene a proveer a cada uno de nosotros. A mí me encanta el hecho de que Dios no nos sujetó a la capacidad de nadie más, sino que en cada hijo, en cada hija que Él crea, que Él engendra, porque eso es cuando dice somos engendrados por Dios. Hoy hemos visto en detalle cómo Dios lo hace, cómo nos hace de nuevo. Entonces, si tú hoy escuchas en tu corazón al Espíritu de Dios afirmar esta palabra y la recibes y la registras en ti para ya no seguirte considerando la vieja persona y dejar de estar en el asunto de es que yo soy así, sí, es que yo, y contando toda la historia de tu viejo hombre o tu vieja persona, ocúpate de la nueva persona. Date la oportunidad de dejar de ser el lío de persona que fuiste para ser una nueva, ¿no? Y aprender a vivir esta nueva existencia bajo los auspicios y servicio del Espíritu Santo viene a cuidar en tu vida. Porque para eso nos es dado el Espíritu Santo. Él va a ser tu maestro, Él va a ser tu guiador, Él va a ser tu adiestrador, Él va a ser la fuente de poder divino, capacidad para que puedas participar en la naturaleza de Dios. Todo está visto por medio de Él. Directamente a tu espíritu, en tu espíritu, a tu espíritu y de allí para afuera. Espero que cada uno de nosotros podamos entender lo que nuestro Padre nos invita a vivir. Y dejemos de estar en el margen o en confusión, distraídos con cosas que no son eternas, ocupados en tratar de enmendar la vida vieja y seguir con los líos de la vieja persona para darnos la oportunidad de conocernos en la nueva criatura que Dios nos permite ser, gracias a la ofrenda que Jesús hizo en su vida, redimiéndonos de esa vana manera de vivir. Y termino así. Esta es la mesa de Dios, Él quiere el pan de vida que Él quiere que uno de nosotros comamos y vivamos. Tú puedes haber visto esta sesión en otro contexto, quizá con grandes preocupaciones y cargas y en fin. Leímos en primera de Juan 3:8, practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca al principio. Y si eso pesa en tu corazón, permítele a Dios operar en ti su redención. Lo que Él tenga que arreglar, lo hermoso del Evangelio de Dios, no de las religiones X y Z, es que este es trabajo de Dios en tu vida. Nada de esto está sujeto a lo que tú puedas o no puedas hacer. Lo único que Dios pide es que tú le permitas a Él hacer lo que Él es capaz de hacer en ti. Y ahí es donde está la verdadera guerra.
entre todos los razonamientos que ocurren en nosotros, donde estamos escuchando a Dios y alegando con lo que Él nos dice, basado en creencias, comentarios, situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde cada uno tenemos que venir a aprender a ignorar las demás voces, incluyendo y más la voz más importante que necesitas aprender a desechar es tus propios razonamientos para dar lugar a la voz de Dios en tu espíritu. Y por eso nos dice, fíate, Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus sendas. Amados hermanos, estamos en un tiempo muy, muy importante, no solo en lo personal, sino a nivel de este mundo. Las noticias del día siempre van a tener un montón de cosas con que distraernos, pero la pregunta para nosotros es si vamos a creerle a Dios y permitirle hacer su trabajo en nosotros. Y para ello, cada uno tenemos que elegir vivir las transiciones que Dios pone delante de nosotros. Si tú ya hiciste la decisión de ver a Jesús en tu corazón, entonces ahora entiende en la obra de Dios. Ya eres una nueva criatura. Para vivir eso necesitas la verdad de cómo fuiste hecho una nueva criatura. Hoy la hemos expuesto. Y ahora te toca transicionar. No puedes regresar a la criatura y decir, es que como yo soy humano, entonces tengo que dar licencia de andar en él y hacer aquello y hablar de esta manera y pensar de aquella. Eso no es creerle a Dios. Transicionar quiere decir, Padre, te tomo la palabra, enséñame a vivir esta nueva creación. Y finalmente, si transicionas, entiéndete provisto. El día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que te es dado en garantía de que Dios va a completar su obra en ti hasta que tomes posesión completa de la herencia que te corresponde como hijo o hija de Dios. Vamos a seguir hablando de esto en las semanas que siguen, conforme Dios lo permita. Pero hoy tenemos decisiones importantes que tomar cada uno. Y déjame decirte, tu vida va a ser la evidencia de tu decisión. Porque donde Dios está operando, los resultados manifiestos, inconfundibles e irrefutables. Donde Dios no está operando también. Entonces seamos hijos de Dios. No de nombre, sino en hecho y en verdad. Buena manera de empezar otro año, ¿no? ¿Quién quiere comentar? Adelante. Tienen que abrir su micrófono, por favor, no lo puedo hacer ya.
Estelita, adelante. Hola, Cris, buenos días. Yo quiero dar gracias a Dios. Gracias a Dios por esta palabra cristalina, recibida directamente del Espíritu Santo por intermedio de Cristo. Fue una descripción tan perfecta de lo que sucede cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos en una nueva creación completamente. Una descripción perfecta de cómo Él, al morir en la cruz, en ese momento en que fue hecho totalmente pecado, es el momento, en el único momento en que podemos entrar en Él. La descripción es sencillamente perfecta. Yo la recibí por la gracia de Dios totalmente. Puedo decir que por la gracia de Dios la acepto, la recibo, siento en mí esa transformación efectuada por mi Padre a través de la redención de Cristo. La redención de Cristo que es una maravilla, en donde todo fue previsto y provisto, en donde ríos de gracia, de misericordia y de amor fueron derramados sobre la humanidad entera. La redención de Cristo es más que nunca positiva, es más que nunca en el día, en el momento justo, por la situación actual del mundo, de la humanidad, de nuestro planeta. Todo está verdaderamente en una situación tremenda. Entonces, más que nunca, la redención de Cristo está llamada a producir sus efectos sobre la humanidad entera. Y a nosotros, yo siento que a nosotros, hijos de Dios, porque somos todos los que estamos aquí oyendo, hijos e hijas de Dios, nos corresponde con nuestra vida volvernos la evidencia de ese amor de Dios en nosotros, de esa gracia de Dios en nosotros, sin olvidar que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestro poder, que es por el poder infinito de Dios, que no tiene límite ninguno, por la capacidad de Dios, que es quien nos transforma. Doy gloria a Dios. Cristóbal, gracias. Y gracias por tu vida. Gracias por tu vida, que es la evidencia. Y cuando tú hablas, también es la evidencia de tu comunión con el Espíritu Santo de Dios. Este año 2020 yo lo presiento como un año bendito de Dios. Así lo recibí, así lo estoy viviendo. Para todos nosotros, hijos e hijas de Dios. Gracias a Dios y gracias, Cristóbal. Amén. Gracias, Estelita. Como tú bien has dicho, es la gracia de Dios, que quiere decir cómo Dios se da a cada uno de nosotros, y que todos tengamos claridad en que hemos sido llamados a ser hechos idénticos a Jesús. No a que nosotros veamos cómo le hacemos para imitar a Jesús, que es otra de esas desviaciones, ¿no?, de la verdad, queriendo imitar en nuestra ciudad. Eso no se puede. Lo divino no se puede faltar. Creo que Dios te ha dado algo maravilloso a entender, que es que somos llamados a hacer la evidencia de la obra de Dios, haciéndonos sus hijos, viviendo esa nueva persona que ya somos por gracia.
aprendiendo a vivir bajo el ministerio y servicio del Espíritu Santo. Y vamos a estar permitiéndole a Él explicarnos en los días que siguen. No me refiero al próximo domingo nada más, sino en cada día, que Él pueda darnos su guianza y a cada uno comprobarse a nosotros y aprendamos a vivir esta vida que nos corresponde por gracia, ¿no? Muchas gracias, Estelita. ¿Alguien más va a comentar? Bueno, pues yo sé que Dios nos ha hablado a todos, no tengo duda de eso. Les invito a que no desmayen, no deje circunstancias, situaciones, les roben de comunión. ¿Puedo comentar algo? Sí. Sí, adelante, Estefan, Sí, escuchamos. estamos batallando con el tablet. Bueno, hablo. No cabe duda que su trabajo con HP está acompañado por Dios. Que Dios habla a través de ti. Porque pues, tu introducción de la sesión hoy fue Mateo, ¿no? El capítulo 6. Eso es lo que yo gusto. Nada más, exactamente lo que tú citaste hoy de Mateo, yo acabo de leer hace algunas horas, nada más eso. Y me ayudó mucho que tú también lo recitaste y me puso más firme en mi espíritu. Y también hablaste de esta condición humana que heredamos de nuestros padres, ¿no? Y pues yo en estos días, para mí me parece más urgente que nunca distanciarme de esta condición humana que yo veo en estos días aquí en Alemania. Y es exactamente lo que necesité escuchar hoy y pues te agradezco. Qué hermoso esto, que Dios está hablando a espíritu, ¿no? Y que en esta forma se hace evidente cómo él está presente en toda la tierra, en el corazón de cada persona dispuesta. Entonces, lo que sigue es aprendizaje que hoy somos invitados a tomar cada uno. Es muy importante porque, miren, podemos pasarnos el resto tiempo en la tierra, en un conocimiento dado de la verdad, por elección, porque muchos viven echando la culpa a terceras personas, ¿no? Pero lo que vamos a estar entendiendo y recibiendo va a eliminar eso, porque tendríamos un Padre muy imperfecto, muy mediocre, si Él no hubiera provisto una manera en que nadie esté en desventaja. Y eso es precisamente lo que Él ha hecho y por qué cada uno de nosotros podemos disfrutar de su vida. Así que, Stefan, allá en Alemania, que siga Dios hablando a tu corazón. Gracias. Sigas creciendo en Él. Muchas gracias. Hola a todos. Hola, Kena. Pues como dice mi esposo, realmente para nosotros el participar aquí en HP 24/7 es para reafirmar lo que nosotros tanto vivimos diariamente como lo que Dios nos habla, ¿no?
esa entretela que se hace en base de lo que vivimos en el mundo terrenal, porque aquí estamos, y lo que experimentamos con cuando sabemos que Dios nos está hablando y que no hay duda de que Él es el que está ahí, y como ahorita mi esposo decía, o sea, de cuántos capítulos de la Biblia, de cuántos hojas tiene la Biblia, justamente hoy leyó lo que, lo que tú estás mencionando, ¿no? Entonces fue como reafirmar que Dios nos está hablando, porque obviamente en nuestra situación actual, en la que no, am, pues no tenemos una base económica fija, porque pues nos venimos aquí a casa de los papás de mi esposo y estamos en pausa, se puede decir, hasta que él tenga su trabajo fijo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, él, antes de ya venirnos para acá, creo que ya se los había comentado, ¿no? Que yo muchas veces en las noches escucho la Biblia antes de dormirme y ya después apago la aplicación y ya me duermo, etcétera. Y en esa vez, antes de decidir venirnos para acá, estábamos muy angustiados, no sabíamos si tomar la decisión correcta, si era eso lo que Dios quería que hiciéramos. Y sin embargo, pues yo elegí un pasaje de la Biblia y me seguí, o sea, no me quedé dormida, no lo apagué, y de repente estaba yo dormida y de repente me despierto y me doy cuenta que no, que seguía yo escuchando la Biblia, pero ya habían pasado 30 y tantos capítulos, y justamente ahí decía, ve a la tierra de tus padres y con tu parentela, y allí estaré contigo, que yo estaré contigo, ¿no? Entonces para mí así fue muy, muy fuerte, que al otro día le dije a mi esposo, este mensaje, o sea, no puede ser posible que todo lo que estuvo hablando la aplicación, toda la Biblia, justamente cuando yo tengo que saber si es lo correcto, entonces en ese momento pude escuchar esto, ¿no? Entonces eso nos dio, pues de alguna manera, una fuerza para tomar la decisión de venirnos para acá. Y obviamente con eso era una promesa que él nos estaba diciendo. No importa, o sea, de alguna manera nosotros lo tomamos como que su familia, o íbamos a recibir un apoyo del 100% por medio de Dios aquí en Alemania, pero por medio de su familia como intercedores, ¿no? Eh, pero nosotros ahorita logramos entender que no es así, o sea, en realidad lo que Dios nos decía es, no importa, o sea, yo voy a estar ahí donde tú estés. Si tú te vas a Alemania, yo voy a estar ahí contigo. Entonces, si tú eso es lo que crees que es mejor para ti, yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque yo ya te adopté, yo ya te hice mi hijo, yo ya te mostré que si tú estás aquí, como dices, sin seguir pecando, sin seguir volviendo a caer en todas esas cosas, de todas maneras, yo ahí voy a estar contigo y te lo estoy demostrando. Y para nosotros ha sido todos los días de aprendizaje el estar acá, el saber que todos los días hemos tenido que comer, que a pesar de las circunstancias en las que estamos, Él nos ha demostrado una y otra vez que Él, desde el momento en que nosotros aceptamos um, el ser parte de, entonces Él dice, bueno, yo siempre voy a estar contigo y no necesitas preocuparte si la ropa, si la comida, si nada, porque yo estoy contigo. Y para mí eso es lo que ahorita que tú nos vuelves a confirmar, eso que el Espíritu Santo está hablando por medio de ti, siempre lo tomo muy personal, ¿no? O sea, que eso era una información que nosotros teníamos que recibir para poder reafirmar el que todo lo que estamos recibiendo y todo lo que estamos diariamente viviendo viene de Él y es para bien, ¿no?
Qué maravilloso, maravillosa escuela y las correcciones que Dios va haciendo, ¿no? En nuestro entendimiento. Y luego lo que estaba yo escuchando en mi corazón, hablabas, todos vivimos este proceso de desarraigo, de donde está nuestra confianza, donde está toda nuestra existencia bajo el esquema humano, para ser arraigados en Dios. ¿Sí? Y eso es parte de lo que nos toca vivir a uno en diferentes circunstancias y maneras, pero sin misión a cada uno nos toca vivir esta liberación de las cosas que nos ataban, ¿verdad? Donde teníamos nuestras raíces en nuestra seguridad, tantas cosas para poder arraigarnos en Dios y entendernos ahora en Cristo a una relación eterna, una seguridad absoluta y un estado de bendición. Y entonces, conforme ustedes viven esta transición, no solo de países, sino espiritual más que todo, ocúpense de recibir, no de pedir, sino de recibir. Padre, gracias por tu provisión hoy. Gracias por el trabajo que tienes para nosotros. Gracias por lo que ya está preparado. Abre nuestros ojos a lo que tú ya designaste para este día. Y viviendo eso y dando gracias por las cosas que se van manifestando, estamos cambiando de raíces. Y más que todo cuando somos provocados a preocuparnos, ¿no? Porque nos sentimos inseguros o nos sentimos confundidos o lo que sea, es empezar a dar gracias y ubicarnos en gracias porque ya no estoy sujeto a las condiciones de la naturaleza humana, ahora soy tu hijo. Es donde vamos a conocer al Espíritu. Hay una escritura en Romanos 8, que no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu nos ayuda, porque Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Vamos a estar conociendo el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y va a ser algo maravilloso. Así que, bendiciones, sí, que siga la escuela de Dios. Bien. ¿Alguien más partir? Rosa María, te escuchamos. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, adelante. Mira, yo quiero obviamente como Estelita darte las gracias porque en esa escuela de Dios, como dices, estamos y tú nos has enseñado a soltarnos o a ser libres ya, a ocuparnos de ese renacimiento nuevo que tenemos. Y yo he comprobado últimamente cómo he aprendido porque ya confío plenamente en Dios, ya veo los problemas o el problema que se aparezca y ya no quiere reaccionar Rosa María, o más bien empieza a querer hacerlo, inmediatamente el Señor me endereza y me cambia y ya yo antes creo que me designaba como una Marta. Yo era Marta, afanada y turbada siempre por los problemas o lo que fuera. Y ahora ya aprendí a dejar todo en manos del Señor, del papá, porque tú nos has dicho que Él está para ayudarnos, para resolver las cosas mejor que nosotros. Y ahora yo le digo, yo sé que tú mueves montañas y yo sé que tú lo harás otra vez, lo que sea, la resolución que se necesite. Y he aprendido a confiar en su fidelidad, en esa fidelidad que es más grande que todo lo que haya. Entonces ahora estoy tranquila, el problema ahí está, pero yo ya no me preocupo en actuar, ya espero lo que él va a resolver. Y eso para mí ha sido pues de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucho aprendizaje, porque como que me tengo que amarrar las manos yo misma, ¿no? O la mente, para poderlo dejar
pero ya aprendí a que mi papá es mi respuesta para todo. Él va a resolverlo de la mejor manera de lo que yo lo hubiera hecho. Y por eso te doy gracias, porque cada plática yo anoto, lleno una página, pero subrayo, pero no lo hago por escribirlo nada más, sino que para que se me grabe en el corazón, porque de lo que escribo y lo marco es lo que aprendo, lo que realmente entra a mi corazón y a mi mente y lo pongo en práctica. Y lo noto, y mi esposo lo nota también, ¿no? Que ya dejo los problemas, pues, en sus manos, así nada más. Qué maravilloso testimonio de la obra que Dios está haciendo en ti. Sí, verdaderamente. Y esto va a continuar creciendo porque nuestro papá es capaz de llevarnos a la plenitud de Jesús, a cada uno. Pero tiene que establecer estos fundamentos, ¿no? Y en el punto, estas transiciones son lo que en Romanos 5 el Espíritu Santo llama tribulaciones. Nuestra tribulación no es lo que antes pensábamos, sino es nuestro lío es cómo transicionar acá, donde la vida divina opera. Ahí está es como cuando nace un bebé, ¿no? Está transicionando del vientre al mundo exterior. Pues sí. Es un momento, es un proceso, tiene que suceder, pero cuando termine va a estar en otra realidad. Y lo mismo con cada uno de nosotros. Tenemos que vivir estas transiciones con Dios, prestarnos a que Él nos lleve de aquí para acá, nos enseñe a vivir aquí, y las cosas van a operar conforme a lo que Él ya dispuso. Y lo que Él ha dispuesto es maravilloso. Así que gracias por compartirlo. Gracias a ti. Bendiciones. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a dar gracias por este día, por este tiempo. Padre, es con mucho gozo que hemos participado de escuchar en nuestro espíritu a tu espíritu, hablarnos verdad, traernos a fe, retardarnos a tomar la decisión, creerte con la que tú has provisto para ponernos a vivir en aquello que nos indicas, que tú ya hiciste posible. Y guiarnos ahora en estos procesos de transición, de abandonar toda conciencia de la vieja persona que fuimos para ocuparnos de ser la criatura que ha nacido de ti y en la cual tú quieres deleitarte. Gracias, Padre, por lo que continuarás explicando y afirmando y corroborando en nuestras vidas con la manifestación de tus obras en nosotros, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y te damos a ti la gloria en todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos y hermanas. Sigan disfrutando a Dios. Bendiciones.